Estamos a las puertas de un cambio de era o ante el colapso de las alianzas que conocíamos. Hoy, en este análisis especial, conectamos los puntos de una trama global que parece de película, desde las amenazas para silenciar el arte en Toronto hasta un Donald Trump que pone un ultimátum de 3 semanas a Irán y sacude los cimientos de la OTAN. Pero no solo eso, en Latinoamérica, el apellido Castro admite el fracaso del comunismo, mientras Ecuador se vuelve nuclear y la DEA regresa a Bolivia tras 18 años. Además, quédense hasta el final, porque la noticia sobre la salida de una figura clave del gabinete de Trump y una red de extorsión internacional en México revela quiénes están ganando realmente la partida. Soy Jen García y esto es Líderes del Mundo Hispano de The Epoch Times en español, periodismo independiente. Vamos con la información. Empezamos con un evento que parece salido de una novela de espionaje, la cancelación de las funciones de Shen Yun en Toronto tras una serie de amenazas de bomba falsas. ¿Pero por qué alguien querría poner una bomba en un espectáculo de danza clásica? Los organizadores y legisladores canadienses apuntan directamente a una campaña de interferencia extranjera. Shen Yun es conocido por retratar la China antes del comunismo, algo que el actual régimen de Beijing considera una afrenta directa. Según los informes, las amenazas han escalado a más de 150 incidentes en diversos países. En Canadá, parlamentarios como Garnet Genius han calificado eso como represión transnacional. Lo preocupante aquí no es solo la cancelación de un show, sino el precedente. ¿Puede una potencia extranjera decidir qué se presente y qué no en un teatro occidental mediante el miedo? Esto nos lleva a nuestra siguiente pregunta. ¿Está Occidente perdiendo la batalla por la soberanía cultural? Mientras tanto, en Washington, el lenguaje es de fuerza absoluta. Donald Trump ha lanzado un ultimátum que tiene al mundo conteniendo el aliento. La fecha límite para negociar con Irán se acerca y no hay avances. Trump ya insinúa una operación militar para reabrir el estrecho de Hormuz, el corazón del flujo petrolero mundial. En un discurso histórico en horario estelar, el presidente expuso 4 claves definitivas que marcan su nueva doctrina. Primer punto, guerra preventiva. Sostiene que intervenir ahora es la única opción para evitar que Irán consolide un arsenal nuclear operativo. Es actuar hoy para no lamentarlo mañana. Segundo punto, victoria asegurada. Afirmó que la capacidad de respuesta iraní ha sido neutralizada en un 90% y que sus fuerzas ya no representan un peligro real para los portaaviones de Estados Unidos. Tercer punto, persistencia total. No habrá pausas ni treguas. El objetivo es una capitulación total de las condiciones del régimen. Y cuarto punto, el plazo de 3 semanas. Trump puso fecha de caducidad al conflicto. Asegura que la situación se resolverá en máximo 21 días. Pero esta mano de hierro no termina allí. Trump sacudió a Europa al confirmar que considera seriamente retirar a Estados Unidos de la OTAN, cambiando el orden mundial de los últimos 80 años. Y en un giro de último minuto, en su gabinete ha confirmado que Pam Bondi queda fuera como su fiscal general, Attorney General, un movimiento que nadie esperaba y que sugiere una reestructuración profunda en su círculo de confianza. Mientras el frente externo arde, en casa busca lealtad. Ordenó el pago de salarios atrasados a Seguridad Nacional y ya hay 4 millones de niños en las nuevas cuentas Trump supervisadas por el IRS. Es la nueva doctrina, orden en casa y fuerza en el exterior. Por su parte, Cuba vive una de sus crisis energéticas más profundas. Pero esta semana un petrolero ruso con 100,000 toneladas de crudo llegó a Matanzas tras la autorización de Estados Unidos. Moscú sigue siendo el salvavidas, pero el apoyo ruso viene con una Cuba que se desmorona por dentro. El gobierno cubano acaba de conceder el perdón a más de 2,000 reclusos, gesto humanitario o presión internacional. Pero lo que realmente ha roto el internet es la entrevista de Sandro Castro, el nieto de Fidel.
Sus palabras fueron claras: los cubanos quieren ser capitalistas, no comunistas. Que el propio linaje de la revolución admita que el sistema no funciona desde un apartamento con luz mientras el pueblo sufre apagones es el símbolo definitivo de una era que se desmorona. ¿Estamos viendo el inicio de una transición controlada o simplemente el reacomodo de una élite que ya no puede ocultar el sol con un dedo? Para profundizar en este tema, vayamos con Inosca Pérez Castellón, reconocida periodista, escritora y una de las voces más influyentes y respetadas del exilio cubano a nivel mundial, quien estuvo en entrevista en exclusiva aquí en Líderes del Mundo Hispano. Los invitamos a ver la entrevista completa. Tú que has tenido de cerca ese contacto con la gente, con el pueblo, ¿cómo se están viviendo estos últimos días allá en la isla, Ninosca? Imagínate, con una precariedad tremenda, porque en cualquier país se va la luz y no es tan serio el problema. En Cuba se les echa a perder los pocos alimentos que tienen. En Cuba no hay agua, no hay luz, no hay transporte, pero esto no es nuevo ni comenzó con las sanciones que impuso el presidente Trump. Esto comenzó mucho antes, son 67 años de un régimen fracasado, un régimen que se aferró al comunismo, y el resultado es lo que estamos viendo. Quizás Cuba es el peor ejemplo de todos actualmente, porque estamos viendo que nada ha funcionado en ese país. Ahora el presidente Trump accedió a que llegara un buque de petróleo por razones humanitarias. Y es lógico, hay niños que necesitan operarse y todo lo que ellos digan, pero ¿por qué gastaron tanto combustible cuando fueron esta cabalgata de hipócritas que fueron a Cuba a decir que llevaban ayuda, a hospedarse en hoteles 5 estrellas? Es muy fácil ser comunista desde un hotel 5 estrellas. Ahora, no tienes que vivir en Cuba rodeado de basura, con la represión, con la familia fragmentada. Es facilísimo. Los recorrieron toda La Habana y todavía te decían, bueno, pero recorrimos La Habana en carritos eléctricos, y tú no entiendes que eso hace falta electricidad para cargarlo. Entonces, ¿dónde está esa necesidad que tienen, esa prioridad humanitaria? No existe, porque en Cuba los hoteles siguen iluminados, los restaurantes de lujo de las MIPYMES que pertenecen a los funcionarios, a los hijos de los funcionarios, a las amantes de los funcionarios. Entonces, esos funcionan a la maravilla. El cubano promedio es el que tiene que padecer el calor, la escasez, no poder mandar a un niño a la escuela porque no ha podido ni bañarlo. Todo eso, o lavar su uniforme, todo eso es lo que está padeciendo el cubano. Y no de ahora, de hace ya muchos años. Y esta situación que planteas, Ninosca, que no es algo nuevo, en estos días se siente que sí está cerca el final a comparación de lo que tú has seguido a lo largo de los años de varios intentos de caída del régimen. En ningún otro momento se ha sentido más que ahora. Primero, porque hay un presidente que tiene un compromiso, que lo ha dicho desde, no de ahora, desde el año 1999, cuando vino aquí a Miami, y lo dijo bien claro. Un secretario de Estado que le corre sangre cubana por sus venas. Nació en este país por uno de esos accidentes de la historia, porque sus padres tuvieron que irse de Cuba por el sistema comunista que imperaba. Entonces, estamos viendo una combinación que no había existido antes. Hay una frase que a mí me gusta mucho del secretario de Estado Marco Rubio, que él dice: ¿qué parte de lo que dice el presidente Trump no entienden? Porque este es un presidente que hace lo que dice. Y ese fue lo que pasó en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro seguía bailando, seguía divertido, pensando que nada iba a pasar. Y media flota americana estaba en las costas ahí en el Caribe. Entonces, sí hace lo que dice, sabe que Cuba representa un peligro. El problema de Cuba no es que sean un sistema que es distinto al de los Estados Unidos, es que ese sistema comunista es el que ha infiltrado espías dentro del Pentágono, dentro del Departamento de Estado. La espía en el Pentágono, Ana Belén Montes, tuvo que ser arrestada después del derribo de las torres porque ella estaba pasando información clasificada
a los enemigos a Cuba para pasarlo a los enemigos de los Estados Unidos. Ese es el daño que hace. Sin embargo, ella logró, a través de la posición privilegiada que ella tenía, ella logró infiltrar todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos, haciendo creer que Cuba no representaba un problema. ¿Cómo no va a representar Cuba un problema a 90 millas, que ha sido un proxy de los iraníes, de los chinos, de los rusos, que hay bases chinas y rusas de escucha en Cuba? ¿Cómo no va a representar un peligro? Un país que derribó avionetas en espacio aéreo internacional asesinando a ciudadanos americanos. Claro que representa un problema, que tiene vínculos con todos los terroristas del planeta. Tú que conoces ese sentir de la gente, ¿crees que ya hayan perdido el miedo que los ha tenido reprimidos durante tantos años de opresión del régimen? Bueno, en los últimos días hemos visto incesantemente manifestaciones cuando se va la luz, personas quemando las toneladas de basura que hay en las calles, que es asqueroso que las personas tengan que vivir entre la peste, la basura, la rata, la cucaracha, los mosquitos. Todo eso está sucediendo. La gente está protestando abiertamente, aunque no en la magnitud que lo hicieron hace 4 años cuando el 11 de julio, pero sí lo están haciendo. Y todo es muy difícil en términos de la política crear escenarios, porque siempre vienen los imponderables. Nadie puede saber lo que puede pasar un mañana. Mira los diferentes escenarios que tuvieron lugar en la Europa del Este. Habían países como Polonia que tenían una oposición organizada, habían líderes, otros no. Sin embargo, la propia guardia de alguien como Ceausescu lo eliminó. O sea, es muy difícil hacer predicciones sobre regímenes como estos, pero lo que sí queda claro es que cuando ese pueblo se manifiesta, ya sea hace 4 años cuando lo hizo por toda la isla, o cuando se manifiesta a oscuras porque les quitaron la luz, no piden luz, no piden comida, piden libertad. Y eso es lo que necesita el pueblo de Cuba. Son 67 años. Mientras Cuba mira al pasado, el Cono Sur y la zona andina están reescribiendo sus alianzas. Tras 18 años de haber sido expulsada por Evo Morales, la DEA ha vuelto a colaborar activamente con el gobierno de Bolivia. El viceministro Ernesto Justiniano confirmó que el intercambio de información es una realidad bajo la administración de Rodrigo Paz. Esto marca el fin de casi 2 décadas de soberanía antinarcóticos, que para muchos solo fortaleció a los cárteles. Casi al mismo tiempo, Ecuador firma un acuerdo histórico con Estados Unidos para cooperación nuclear civil. No se trata de armas, sino de medicina, agricultura y energía. El presidente Noboa asegura haber capturado a un 90% de los criminales de alta peligrosidad. ¿Es Ecuador el nuevo modelo de mano dura efectiva en la región? La combinación de tecnología nuclear y cooperación de inteligencia con Washington está creando un eje que busca desplazar la influencia de otros actores en la región. Finalmente, aterrizamos en México. En un operativo masivo se desarticuló una red de préstamos conocida como Gota a Gota. Lo impactante, 77 de los 102 detenidos son de origen extranjero. Este sistema no solo cobra intereses impagables, sino que utiliza la violencia extrema para la cobranza. Esto nos muestra que la criminalidad hoy es multinacional. Ya no son solo bandas locales, sino estructuras que aprovechan el flujo migratorio para establecer sistemas de extorsión. La seguridad ya no se trata solo de fronteras, sino de la economía del día a día de los ciudadanos. ¿Están preparados nuestros gobiernos para este tipo de crimen organizado invisible? Hoy hemos conectado desde el arte censurado en Canadá hasta las claves nucleares en Ecuador. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos video tras video. Su apoyo es lo que mantiene este canal como un espacio de análisis libre y profundo. Si este video le ayudó a ver el panorama completo, suscríbase, denle a la campanita y compártanos. ¿Cree que la salida de Pam Bondi y el plazo de 3 semanas para Irán son señales de que Trump quiere cerrar frentes rápido o es solo el inicio de algo más grande?
Déjenos su comentario abajo. Recuerde que estar informado hoy es su mejor defensa para lo que viene mañana. Soy Jen García y esto fue Líderes del Mundo Hispano. Nos vemos en el próximo análisis. Antes de irnos, lo dejamos con información que seguro será de su interés. La gira de Shen Yun 2026 ha comenzado y usted puede revisar las ciudades en las que se presentará en shenyun.com. No se lo pierda. De nuestra parte es todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima entrevista. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shen Yun. Compre sus boletos en shenyun.com.